Sesión ordinaria suspendida. Primera discusión del proyecto de ley de producción se realizará el próximo martes. Arco Minero, presidente Maduro autorizó certificación de reservas junto a inversionistas de 35 países. Despilfarro de divisas. Enrique Márquez, primer vicepresidente de la Asamblea, propone reforma en ley anticorrupción. Encuentro con empresarios. Jesús Faría, ministro de Comercio Exterior, impulsa motor exportación en los municipios Plaza y Zamora. Alerta de producción. Las 5 principales plantas de harina de trigo en el país cesarán operaciones por falta de materia prima. Bajo la lupa, Policía de Brasil investiga supuestos hechos de corrupción entre el presidente peruano Ollanta Humala y Odebrecht. Con un pie en cuartos de final, Manchester City ganó con contundencia al Dinamo Kiev. Dejará de soñar con el Oscar. Leonardo DiCaprio, el gran favorito de los premios. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Feliz tarde. Sean todos bienvenidos a la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Elianta Quintero y Gregorio Rojas Flores listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, ordenó la suspensión de la sesión ordinaria que estaba prevista para hoy, al considerar que las barras presentes en el hemiciclo obstaculizaban el desarrollo de la jornada parlamentaria. Desde el Palacio Federal Legislativo, Manuel Coela nos presenta los detalles. Adelante, Manuel. Así es, Gregorio, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, todo ocurrió aproximadamente a las 10:30 de la mañana, cuando ya había transcurrido una hora del inicio de la sesión, y empezó cuando el diputado Julio Borges, jefe de la bancada de la MUD, estaba presentando ante la plenaria el proyecto de ley de producción nacional. Las barras en reiteradas ocasiones acompañaron al diputado Julio Borges mientras realizaba su intervención. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, llamó la atención 2 veces a las barras para que se tranquilizaran. Luego, en una tercera ocasión, el presidente de la Asamblea Nacional ordenó el desalojo de las barras, pero estas barras se mantuvieron allí en el segundo nivel del hemiciclo, el que está destinado para los visitantes a las sesiones, y pues luego vino la suspensión por decisión unánime de la Junta Directiva del Parlamento. Este fue el momento en el cual Henry Ramos Alup anunció la decisión. El gobierno introdujo hoy barras que fueron advertidas en varias oportunidades para que mantuvieran la compostura, para que no sabotearan, para que permitieran la intervención de los parlamentarios. Incluso estaban por anotarse algunos parlamentarios del gobierno, no sé para decir qué cosa, porque solamente ponen excusas para tratar de justificar el desastre nacional. Pero en fin, las barras vinieron preparadas para sabotear el evento, incluso lamentablemente instigadas y estimuladas por un diputado de la bancada del gobierno que nunca interviene, sino que solamente lo que hace es gritar. Nosotros pues llamamos la atención de conformidad con el reglamento en varias oportunidades. Ese sector de las barras insistió en sabotear, y entonces la Junta Directiva decidió suspender la sesión, dado que no acataron la orden de desalojar la barra. Solo una parte de las barras, por cierto, entre ellas la de los productores del Valle de Tucutunemo, que vinieron aquí a respaldar la aprobación de la ley, ordenadamente desalojaron la barra, aunque ellos habían mantenido una actitud absolutamente cívica. No así las barras que trajo el gobierno, repito, para sabotear la aprobación de esta ley y también para sabotear la aprobación del informe del diputado Berrizbeitia, cuya conclusión es que el procedimiento para elección de los magistrados express el 23 de diciembre del año 2015 fue absolutamente delictivo y fraudulento para impedir. Bien, entonces eran las palabras de Henry Ramos Alup ofreciendo su posición por el hecho ocurrido hoy en la plenaria. Hacía referencia Henry Ramos Alup al diputado Francisco Torrealba de la bancada del PSUV, a quien señala de haber estado apoyando a las barras de los seguidores del oficialismo. Precisamente este legislador fue el que reaccionó a la orden de rechazando la decisión de la directiva de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar ahora a Francisco Torrealba.
Nosotros queremos rechazar categóricamente la conducta xenofóbica y excluyente que ha demostrado hoy el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup. Es la primera vez que una genuina representación del pueblo hace presencia en esta Asamblea Nacional y este señor, lejos de mostrarse tolerante y respetuoso, lo primero que se le ocurrió fue desalojarlo de la Asamblea Nacional. Aquí habían dentro de la Asamblea unos infiltrados de la derecha, no los trabajadores, no los indígenas. Los que estaban saboteando eran unos que ellos mismos metieron para acá. Nosotros no tenemos problema en que él ordene que se salga. Nosotros no nos vamos a salir. Henry Ramos, el pueblo venezolano no se va a quedar ni dormido, ni aletargado, ni contemplante frente a tus abusos de poder. Nosotros vamos a darle la pelea a Henry Ramos y a quien sea, desde la Asamblea y desde la calle, porque no vamos a retroceder al pasado. Esta mayoría de coburguesa no le va a quitar las conquistas a los venezolanos y a las venezolanas, y la clase obrera va a luchar hasta las últimas consecuencias para que no se viole la ley del trabajo y para que no se privaticen de nuevo las empresas. Bien, como les había comentado al principio, todo ocurrió cuando el diputado Julio Borges, jefe de la bancada de la MUD, estaba presentando ante la plenaria el proyecto de ley de la producción nacional. Vamos ahora a continuación a ver cómo fue que transcurrió todo y cómo las barras interrumpían al diputado Julio Borges. Es la ley de producción nacional que hoy presentamos con mucho orgullo para nuestro pueblo y para todo Venezuela. En los últimos días, la mejor manera de defender la patria es produciendo en Venezuela, no trayendo las cosas de Brasil, de Argentina, de Cuba. Defender a Venezuela es producir en Venezuela y no darle los dólares a los amigos del gobierno. En todo caso, Bueno, bien, esos fueron los hechos y también las reacciones que generaron. La sesión que estaba prevista para hoy fue suspendida para el próximo martes. En principio tenía 2 puntos, además de la discusión de la Ley de Producción Nacional, también había un turno de palabra para el gobernador de Amazonas, Liborio Barulla, y luego fue agregada el estudio del informe de la Comisión Especial que estudió la designación de magistrados que se realizó aquí en la Asamblea Nacional durante la gestión anterior, hecho que se produjo el 23 de diciembre. Es la información que podemos nosotros presentarles a esta hora desde la Asamblea Nacional. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. El ministro de Ecosocialismo y Aguas, Ernesto Paiva, informó que debido a los efectos climáticos del fenómeno El Niño, en lo que va de año, ya han atendido 160 incendios forestales en diferentes partes del país. Zulimar Dudamel nos brinda mayor información. Paiva destacó que en comparación con enero del 2015 han logrado evitar que un 50% de hectáreas forestales en parques nacionales se hayan visto afectadas por los incendios. También informó que mantienen un constante monitoreo de los niveles de agua en los embalses. Ahí hemos venido de una manera sistemática disminuyendo la extracción de los embalses y ajustando los planes de abastecimiento a la población con la idea de preservar los volúmenes que tenemos almacenados y aprovechar al máximo las fuentes superficiales y las fuentes subterráneas. La información la ofreció el titular de Ecosocialismo y Aguas durante la activación del Comando Unificado de Protección contra Incendios Forestales desde el Parque Guaraíra Repano, donde estuvo acompañado por representantes de organismos de seguridad. Desde allí, extendió el llamado a la población para que tomen conciencia en el uso racional del agua potable. Nos toca actuar como sociedad de manera consciente, nos toca en nuestras casas aportar. No es un tema de inversión, las acciones que ahorita nos debemos hacer ante una circunstancia como esta. Es de que desde nuestros hogares nosotros podemos aportar cuando nos cepillamos en la cotidianidad,
cuando se friegan los corotos, cuando se riegan las matas. Podemos tener conductas y prácticas que aprovechen mejor el agua. El ministro destacó que por medidas de seguridad existen algunas restricciones en los parques nacionales, entre las que se encuentra la prohibición de fogata. También apuntó que aquellas personas que desacaten estas medidas serán sancionadas. Desde el Parque Guaraíra Repano, Zulimar Dudamel, Noticiero Venevisión. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, afirmó que el tema de Cadivi y Sencoex es la corrupción más grande que ha existido en Venezuela y por eso urge una reforma a la ley anticorrupción. La corrupción más grande ha estado allí. Fíjate que los propios miembros del gobierno, que estuvieron allí en el gobierno durante todo este tiempo, hablan de 200.000 millones de dólares. Bueno, eso es lo que dice Giordani, que se robaron en millones de dólares, no son bolívares, millones de dólares. Eso es el presupuesto de la nación por 4 o 5 años. Eso se lo llevaron en pocos bolsillos. Los que llaman boliburgueses o bolichicos o enchufados, como lo quieras llamar, pero fueron gente desvergonzada y corrupta que aprovecharon la bonanza petrolera no para desarrollar al país, sino para quebrar al país y hacerse multimillonario. El parlamentario también se refirió a las denuncias de sabotaje eléctrico hechas por el ministro Luis Mota Domínguez. Ahora él tiene que presentar la prueba de dónde está el sabotaje, porque si no es un irresponsable como ministro al hablar de sabotaje sin señalar culpable, porque si el gobierno que tiene la DICIP, el DIN, el SEBIN, la policía, el G2 cubano, no puede precisar un saboteador, entonces bueno, es un gobierno además incapaz para precisar las cosas que le son de interés público a la nación. En relación a los acuerdos firmados por el gobierno en el área de la minería, Márquez asegura que se debe controlar de qué manera se van a otorgar esos contratos. Nos interesa es saber a quién le van a dar eso, de qué manera, cuáles son los contratos y quién es el que se beneficia de todo esto. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se han dado concesiones que nadie conoce. Nosotros queremos que esto sea público, que lo lleven a la Asamblea Nacional. El presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó el decreto de cuantificación y certificación de las reservas mineras de Venezuela ubicadas en el estado Bolívar. Euclides Sotillo nos cuenta que con esta decisión se activa el octavo motor de la llamada Agenda Económica Bolivariana. La firma la estampó Maduro ante inversionistas de 150 empresas de 35 países interesados en invertir en el arco minero del Orinoco. Dijo que pese a la baja este último año de 97% del ingreso nacional por concepto de petróleo, este acto demuestra la confianza internacional en otra de las riquezas de Venezuela. Las últimas investigaciones nos dan solamente en la zona oriental del arco minero la potencialidad de 4.300 toneladas del campo del oro nada más. Y con la firma del documento, donde iniciamos la certificación internacional oficial del arco minero del Orinoco, dicen las proyecciones de los expertos que Venezuela pudiera colocarse por encima de los 7.000 toneladas con la segunda reserva de oro del planeta Tierra. El marco jurídico está establecido, es muy claro, y en su columna vertebral está el que nuestro país se desarrolle aguas abajo en la capacidad de generar nuevas fuentes de riqueza. En este acto celebrado en el Banco Central de Venezuela también estuvieron presentes el titular de esa institución, Nelson Merentes, y el presidente de Petróleos de Venezuela y ministro de Petróleo y Minería, Elogio del Pino, quienes insistieron que esta iniciativa es fundamental para cambiar el modelo rentístico del crudo. Ya se ha explorado el carbón, el níquel, y ahora arranca pieza fundamental en los minerales que acaba de decir el video que se acaba de transmitir: oro, cobre, diamante y coltán. Todo un arco minero con una potencialidad importantísima. Este arco va desde la Guayana Esequiba hasta Colombia, limita con 2 países, al norte del estado Amazonas y del estado Bolívar, de una inmensidad extraordinaria, preservando la riqueza natural, las reservas naturales que tenemos allí, pero también preservando
nuestros originarios que están allí. El presidente Maduro también le pidió a su homólogo Barack Obama que reciba las credenciales a Maximilian Arbeláez como embajador de Venezuela en los Estados Unidos y a la vez que derogue el decreto de sanciones contra el país. En el Banco Central de Venezuela, Euclides Sotillo, Noticiero Buenavisión. Según el informe anual del Instituto de Investigaciones de Paz de Estocolmo, Venezuela ocupó el lugar número 18 en la lista de los mayores compradores de armas del mundo y el primero en América Latina durante el 2015 tras haber invertido 162 millones de dólares en armamento. El instituto sueco precisó que China fue la nación a la que el Ejecutivo venezolano compró más armas, al haber gastado 147 millones de dólares, seguida por Estados Unidos con 6 millones, Austria con 5 millones y Holanda con 4 millones de dólares. El informe también expone que del monto total, Venezuela invirtió 133 millones de dólares en vehículos armados, 14 millones para artillería, 11 millones para aviones de guerra y 4 millones para barcos. Igualmente, los datos difundidos por el Instituto Sueco indican que entre 1999 y 2015 el país habría gastado más de 5.6 millardos de dólares en compra de armas. La Agencia Tributaria de Brasil informó que João Santana, asesor político de la campaña de la presidenta Dilma Rousseff y del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, habría omitido declarar impuestos de por lo menos 5 compañías fuera de Brasil entre los años 2010 y 2014. La agencia tributaria ofreció la información un día después de que Santana y su esposa y socia Mónica Moura se trasladaran desde República Dominicana a Brasil y fueran encerrados en la cárcel de Curitiba para ser investigados por el caso de corrupción de la estatal Petrobras. El ente brasileño precisó que el asesor omitió de su declaración de impuestos la participación de 5 empresas que tiene en el extranjero. Entre esas compañías figura Shellville Finanzas, a través de la que presuntamente Santana recibió 7.5 millones de dólares por parte de Odebrecht y SW y Skrowniki, empresas vinculadas con Petrobras. La policía de Brasil reveló documentos acerca de una investigación sobre supuestos sobornos que habría recibido al presidente peruano Ollanta Humala de unos 3 millones de dólares por parte de la empresa brasileña Odebrecht. El informe presentado por la policía señaló que Humala habría recibido pagos de funcionarios de la Odebrecht, empresa implicada en el caso denominado Lava Jato, que investiga una trama de corrupción gubernamental y empresarial en Brasil. Ante estas acusaciones, el gobierno de Ollanta Humala rechazó los señalamientos en su contra y pidió detalles oficiales sobre el caso. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso. Entonces, ¿fue un homicidio? Fiscal asegura que su colega no se quitó la vida. Más detalles en minutos. Hace 21 minutos, la delegación de diputados de la Comisión de Política Exterior, Integración y Soberanía, conformada por Luis Florido y William Dávila, será recibida este jueves por el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira. En su tercer día de gira por Brasil, los diputados Luis Florido y William Dávila serán recibidos este jueves por el ministro Vieira en un encuentro calificado de histórico, ya que será la primera vez en 17 años que la Cancillería brasileña se reúna con opositores del régimen de Nicolás Maduro. Los diputados venezolanos, al salir de esta reunión, se dirigirán a la sesión de la Comisión de Política Exterior del Senado de Brasil y en audiencia pública alzarán su voz en nombre de los venezolanos, donde tratarán diversos temas. A esta hora, Jesús Faría, ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional, se reúne con empresarios del motor exportación de los municipios Plaza y Zamora. Escuchemos parte de sus declaraciones. Ya se habían prendido las alarmas que nos indicaban el agotamiento del modelo petrolero rentista y dependiente, que de hecho ocurrió en los años 80, pero se fue alargando. Una larga agonía en la cual nosotros nos vimos sometidos a los vaivenes del mercado petrolero. Ante esa situación, nosotros tenemos que impulsar un modelo productivo que se base en la industrialización. Y este es un ejemplo que pudiéramos tomar de bandera: el eje de Guarenas-Guatire, un gran parque industrial, incluso como ustedes lo plantean, una zona económica especial. Nosotros lo podríamos proponer y yo pienso que aquí están dadas todas las condiciones y sobre todo la principal,
que es la capacidad y la vocación productiva de innovación. Lo revela esta misma actividad, donde hay presencia de decenas de empresas que están en capacidad no solamente de producir, sino de exportar. El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, afirmó que el aumento de la gasolina es una medida insuficiente para paliar la crisis económica. Esto lo dijo durante la conferencia Visión Empresarial 2016 en la sede de la Cámara de Comercio e Industrias en Ciudad Bolívar. Mayerlin Carballo nos trae el reporte. Martínez espera que los fondos adquiridos por el aumento de la gasolina sirvan para cubrir los costos de producción de PDVSA. Nadie sabe todavía para dónde van a ir esos recursos adicionales. Se habla de un fondo. Ahora, un fondo más que hemos tenido con la experiencia que hemos tenido en el pasado, la verdad que como que no luce ser una buena noticia en este momento. Aseguró que las medidas anunciadas por el presidente de la República en su totalidad se quedan cortas ante la magnitud de los problemas económicos, calificándolas como incompletas. Más que planes de racionamiento que nos afectan a todos los venezolanos por igual, sí desearíamos ver cuál es ese plan eléctrico nacional que va a permitir el abordaje de forma estructural del tema eléctrico. Para el líder empresarial, las medidas económicas implementadas por el Ejecutivo Nacional afectan directamente a las pequeñas y medianas empresas. Aseguró que no son suficientes para enfrentar la grave crisis que se vive en Venezuela, la cual se debe abordar de forma estructural. Asimismo, invitó a promover la producción nacional en el país. Desde el Estado Bolívar, Mayerlin Carvalho, Noticiero Venevisión. La Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Harina alertó que la próxima semana las 5 principales plantas productoras de harina de trigo, pan, pasta, arroz y sus derivados cesarán operaciones por falta de materia prima. Los representantes de FETRA Harina fueron recibidos por la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, en donde reiteraron la emergencia que afecta a más de 80.000 empleos directos. Estamos hablando Cargill de Venezuela y el Grupo Monaca. Esas plantas, esos molinos, en sus distintas plantas tienen para moler el soft, que es galletera, el durum, que es para pasta, y en este caso la harina panadera. Se están parando y de verdad nosotros lo que queremos, por favor, es producir, es trabajar y que no se nos desmejoren nuestras condiciones. Ante la crisis, denunciaron que están mandando a los trabajadores a sus casas por falta de insumos para poder operar, por lo que se colocaron a la orden del Consejo Nacional de Economía Productiva para certificar que no están involucrados en la denominada guerra económica. Amigos, momento de hacer una nueva pausa, pero en la próxima parte sonarán los tambores. Al regreso sabremos quién pondrá a bailar a Venezuela. Federica Guzmán nos dará los detalles. No se aparten. Continuamos. Un hombre murió tras recibir un impacto de bala durante un apagón de luz en Catia. Fabiola Yaquinto nos amplía la información. Gracias por el contacto. Eleuterio García, de 37 años de edad, salió de trabajar de su taller de latonería y pintura para dirigirse hacia su casa ubicada en Propatria. Cuando iba subiendo las escaleras, fue impactado por una bala perdida en la cabeza. Según vecinos y familiares, no escucharon ninguna detonación. Lo que me comentan es eso, pues que él iba subiendo de su trabajo porque él tiene su taller, iba subiendo y ahí no se más. La inseguridad está acabando con nosotros. Está acabando con, bueno, aquí está, mi hermano está muerto por una bala perdida. Si a plena luz uno vive en zozobra, imagínate toda oscura. Autoridades continúan las investigaciones para lograr identificar a 5 de 9 cadáveres que han sido hallados durante esta semana, varios de ellos desmembrados y otros con impacto de bala en la cabeza en los valles del Tuy del estado Miranda. Uno de los casos ocurrió en la carretera Cuba-Santa Teresa, donde encontraron a 3 cadáveres identificados como Luis José Gil Castillo, de 22 años, Baker Manuel Baque Padrón, de 23, y Edwin José Caraballo Pimentel, de 18 años. Es el reporte que tenemos a esta hora del mediodía. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Fabiola. En el municipio de San Francisco del estado Zulia, un joven de 22 años con discapacidad mató a su hermano mayor a puñaladas. La víctima recibía el nombre de Adelmo José González, de 35 años. El agresor fue identificado como Reineiro José López, quien no soportó las burlas de su hermano y en un ataque de ira utilizó un trozo de vidrio para atacar al hoyo occiso. El suceso tuvo lugar en una licorería ubicada en el kilómetro 4 en la vía Perijá.
Se lo trajo para acá al hermano y porque él a su papá le hacía caso, pero a él muy poco. Siempre decía, no voy a comer, no voy a hacer esto, y lo dejaban. Ellos discutieron, él estaba tranquilo, lo mandó a desayunar y todo, pero lo dejó allá. Cuando él vino de ella lo consiguió tirado ahí y ya le había dado la puñalada en el ojo al muchacho. En el estado Guárico, una docente y su pareja fueron asesinados en un presunto robo. Las víctimas fueron identificadas como Luz Marina Covis Rojas, de 54 años de edad, y Arlindo Itamar da Silva, de 48. Los cadáveres fueron hallados por funcionarios de seguridad quienes llegaron a la residencia tras la denuncia de unos vecinos que observaron la puerta abierta. Al momento de ingresar se observó a la pareja amordazada en una de las habitaciones con heridas por arma blanca. Hasta ahora la hipótesis que cobra mayor fuerza es el robo, debido a que, según los vecinos, los responsables del hecho se llevaron un camión 350 y algunas divisas en moneda extranjera que la educadora tenía en su vivienda tras un viaje realizado hace pocos días. Salimos de nuestras fronteras tras una reunión sostenida en Buenos Aires con el presidente argentino Mauricio Macri. El mandatario francés François Hollande aseguró que su homólogo abrió un nuevo capítulo en Argentina y manifestó su deseo de profundizar la relación política y comercial entre ambas naciones. En el Salón Blanco de la Casa Rosada, Hollande manifestó que Macri llegó a la presidencia en un momento idóneo y destacó su aporte al debate sobre el cambio climático en la cumbre realizada en París el pasado mes de diciembre. El mandatario francés indicó que su país facilitará créditos a las empresas francesas que quieran radicarse en Argentina con el fin de contribuir al desarrollo económico bilateral. Ambos mandatarios firmaron unos 20 acuerdos en materia tecnológica, cultural, ciencia y agricultura. También en Argentina, el fiscal general de la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, aseguró que el fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, fue víctima de un asesinato. Sáenz expresó que hasta el momento el objeto procesal sobre el caso de la muerte de Nisman lo constituye la hipótesis de que el fiscal fue víctima del delito del homicidio. Asimismo, pidió que la investigación pase a instancias de competencia nacional. En Brasil, la directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, aseguró que la epidemia del virus Zika, que afecta a más de 40 países en América, puede empeorar y dijo que hay que estar preparados para eventuales sorpresas. En México, la Fiscalía del Estado de Tabasco investiga la muerte del periodista y propietario de Grupo VX, Moisés Dacduc Luxou, quien fue hallado muerto en su casa el pasado sábado. El ente mexicano precisó que han avanzado en las pesquisas, incluyendo el análisis forense de objetos localizados en la camioneta del comunicador. Dacduc Luxou es el tercer periodista asesinado en México en lo que va de 2016. Nueva pausa, amigos. Más adelante en Noticiero Venevisión. Suman una nueva victoria. Guayqueríes, cocodrilos, marinos y bucaneros ganaron sus encuentros en la Liga Profesional de Baloncesto. En breve los detalles con Tony Chitadino. Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, destacó que en el primer día de la consulta pública por la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional se reunieron 25.000 firmas solamente en el estado Sucre. Escuchemos parte de sus declaraciones. En Sucre destacan los exiliados políticos, los presos políticos y los perseguidos políticos por distintas razones. Destacan también los empleados públicos que han sido destituidos de sus cargos, acosados o perseguidos simplemente por pensar diferente. Todas estas razones han llevado al pueblo sucrense a venir hasta acá la mañana de hoy para consignar pues 25.000 firmas por la Ley de Amnistía. Anoche iniciamos este proceso de consulta pública con una mega asamblea en Los Teques, en el estado Miranda, en el circuito 1 por el cual soy electa parlamentaria. Este fin de semana estaremos en el estado Yaracuy, estará una comisión especial de nuestra Comisión de Política Interior en el estado Táchira. Viajan también a Lara, viajan a Barinas y viajan al estado Bolívar para promover nuestra ley de amnistía en este marco de consultas públicas que ya se ha iniciado. Amigos, bienvenidos a los deportes. Les saluda Tony Chitadino. Comenzamos con la Liga Profesional de Baloncesto porque este miércoles Guayqueríes de Margarita, Cocodrilos de Caracas, Marinos de Anzoátegui y Bucaneros de La Guaira ganaron sus encuentros. En el gimnasio Ciudad de la Asunción, Guayqueríes superó a Trotamundos de Carabobo 98-93. Víctor Liz lideró el ataque insular con 26 puntos, 4 asistencias y 3 bloqueos.
En otros resultados, Cocodrilos de Caracas derrotó a Toros de Aragua 88-84, Marinos Anzoátegui y batió Panteras de Miranda 90-86 y Bucaneros de La Guaira venció a Gaiteros del Zulia 87-66. Cambiamos al fútbol porque este miércoles el Manchester City goleó al Dinamo Kiev 3-1 para dar un paso enorme hacia los cuartos de final. Los ingleses ganaron con contundencia en el Estadio Olímpico de Kiev en el partido de ida de los octavos de final. Sergio Agüero dio el marcador al minuto 14 y David Silva aumentó la cuenta al 40. Vitaly Bujalski descontó por los ucranianos en la fracción 59, pero Yaya Touré cerró el resultado con un zurdazo al minuto 90. La vuelta será el martes 15 de marzo en Manchester. En el otro encuentro de la jornada, el PSV Eindhoven y el Atlético de Madrid empataron sin goles. El conjunto español tuvo mejores oportunidades en ataque con Vieto y Griezmann, pero el portero Soet impidió el grito de gol. Pereiro fue expulsado por el PSV al minuto 68. La vuelta será el martes 15 de marzo en el estadio Vicente Calderón de Madrid. En otras notas les contamos que el Team Azimut culminó en el 9º lugar y logró 2 puntos en la primera válida de la Copa del Mundo de Rally Cross Country realizada en Rusia. Nuncio Cófaro y Daniel Meneses superaron un complejo y poco frecuente manejo con nieve con una distancia de casi 400 metros, además de unas gélidas temperaturas. La competición está dentro del calendario mundial de la Federación Internacional de Automovilismo. Bien amigos, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Venevisión. Gracias por su compañía. Hola, muy buenas tardes amigos, yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con Coldplay, que rompió récord como la banda más premiada en el Reino Unido. Este miércoles se celebraron los premios de la industria fonográfica británica en Londres y la agrupación se alzó con un 9º galardón como mejor banda, convirtiéndose en los primeros en reunir este número de premios. Los chicos de Coldplay agradecieron haber sido reconocidos por 4ª vez en esta categoría y aprovecharon la oportunidad para hacer un llamado de atención al mundo sobre la problemática de los refugiados. Y seguimos con Leonardo DiCaprio, quien es el gran favorito para llevarse el Oscar. Esta parece ser la anhelada oportunidad del actor por la nominación de la categoría en la que ha estado 5 veces. El protagonista de El Renacido figura como el favorito según la crítica internacional por el drama que transmite a lo largo de 2 horas y media de película. DiCaprio ya ganó el Globo de Oro, el BAFTA, los Critics' Choice Award, el Sindicato de Actores y la Asociación de Críticos de Chicago, entre otros. Desde acá seguiremos de cerca la recta final a los premios y lo que promete ser una noche especial con la premiación a lo mejor de la industria del cine. El Renacido de Alejandro González Iñárritu es la historia real de un explorador que es abandonado por su equipo luego de ser atacado ferozmente por un oso y dado por muerto. Y nosotros cambiamos completamente de tema con el penoso fallecimiento del actor Carlos Cámara. El artista, nacido en República Dominicana, murió este miércoles a los 82 años de edad en Ciudad de México. El arte corría por sus venas y fue la herencia que le dejó a sus hijos los actores Víctor Cámara, Carlos Cámara y Lolita Cámara. El venezolano naturalizado murió luego de varios días en terapia intensiva por una pulmonía que lo aquejaba. Carlos Cámara será recordado por todos nosotros como un villano con sangre de galán. Pasa sus restos. Nosotros cerramos con Víctor Manuel y el éxito que ha alcanzado con su álbum Que Suenen los Tambores. El cantante y compositor puertorriqueño llegó al primer lugar en ventas tropicales en Estados Unidos y Puerto Rico, combinando estilos tan pegajosos como la salsa y la samba. El sonero de la juventud se encuentra promocionando Sal a Bailar, que es el 4º sencillo de este disco y que bautiza el Tour 2016, con el que llegará a nuestro país para ofrecer un impresionante show en el Poliedro de Caracas el próximo 16 de abril. Así nosotros llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y nos vemos esta noche aquí en Estrenos y Estrellas. Gracias, Federica. Amigas y amigos, tiempo de hacer una nueva pausa. Al regreso en la entrevista Venevisión nos acompaña Osvaldo Vera, ministro para el Proceso Social del Trabajo. Con él estaremos conversando luego de la pausa. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Nos acompaña a esta hora Osvaldo Vera, él es ministro para el Proceso Social del Trabajo. Agradecido por su presencia en Entrevista Venevisión. Siempre a la orden. Muchísimos temas que tocar. Queríamos conversar un poco conociendo cómo califica usted la situación socioeconómica del trabajador actual en Venezuela.
No, fíjate, nosotros hemos venido desarrollando una política de tratar de mantener los grandes logros que hemos tenido. Hay una política del gobierno revolucionario que tiene énfasis fundamentalmente en el nivel de empleo, garantizar el trabajo, el empleo. Y en ese sentido nos hemos sentido orgullosos de una política donde se acaba de acordar un ingreso bien importante, unos recursos bien importantes para mantener lo que fue la meta que nos trazamos el año pasado, 6.1% de desocupación, que tenía la garantía precisamente de bajar el desempleo a la cifra menor de los últimos 30 años. Segundo, lo que tiene que ver con conservar y mantener el poder adquisitivo, y de ahí la política continua, permanente que ha desarrollado el gobierno revolucionario del aumento de salario. En esta ocasión, a pesar de la baja del ingreso petrolero, de un 70% de lo que son los recursos del Estado, se vuelve a aumentar el salario en un 20%, se aumenta el ticket socialista en 2.5%. Logramos mantener un nivel de ingreso por encima de los 25.000 bolívares, que es la cifra que nos hemos trazado en esta etapa, y la revisión continua. Entonces es bueno destacarlo que en medio de la crisis conservamos el empleo, aumentamos el salario, ahí se incorpora lo que son los pensionados y los jubilados que están acorde con el salario mínimo, de tal manera que podemos decir que a pesar de la crisis estamos enfrentando, manteniendo el empleo, conservando la seguridad social y manteniendo el salario. Y lo podemos comparar, y siempre lo hacemos, con lo que ha ocurrido en Venezuela y en Europa en época de crisis, cuyas primeras medidas son precisamente la flexibilización laboral que ha llevado a la calle a miles y millones de venezolanos en la década del 80-90, o en Europa, como ocurre ahorita en España, que llegó más del 25%. Acabar con la seguridad social y detener la política precisamente salarial. Es el contraste entre los dos sistemas. Uno que conserva al trabajador como el ente fundamental para el proceso de desarrollo, y otro que simplemente garantiza nada más el capital. Es el contraste, y aquí, bueno, seguimos atendiendo los beneficios de los trabajadores y las trabajadoras. Uno de los objetivos que usted mismo acaba de plantear es mantener el poder adquisitivo de los venezolanos. Este aumento salarial, se han hecho 9 en los últimos tiempos. ¿Ha logrado mantener el poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos? Pero es bueno señalar que son 34 en los 17 años de revolución. Claro, estoy hablando 9 en Sí. este periodo del Claro, presidente Nicolás Maduro. Lo que pasa es que lo quiero señalar porque a veces se interpreta como una cuestión coyuntural. No, es una política continua y permanente que permite precisamente conservar el poder adquisitivo. Ahora, eso está unido a otras políticas, lo que es el mercado obrero, que es llevar a los trabajadores y las trabajadoras el mercado. Es la política de vivienda a través de la gran misión vivienda obrera para que los trabajadores y las trabajadoras puedan obtener su vivienda. Es una política desde este punto de vista asistencial médico, de tal manera de garantizar la situación social. Está combinado el salario, ticket de alimentación, el empleo, también con política desde este punto de vista social. Todo ese conglomerado sí permite que los trabajadores y las trabajadoras precisamente puedan mantener el poder adquisitivo, y si lo unimos con la discusión de las contrataciones colectivas, que es para mejorar sus condiciones, bueno, si bien es cierto, nunca vamos a estar conformes, porque el trabajador nunca va a estar conforme, podemos decir que se ha atendido de la mejor manera, de la manera debida a los trabajadores y las trabajadoras, y sobre todo, insisto, en época de crisis, donde precisamente los trabajadores y las trabajadoras regularmente pagaban el precio de la crisis. Ministro, cuando ustedes hacen recorrido por las empresas o cuando salen y hacen trabajo de calle, ¿qué pulsan? ¿Qué le dice el trabajador? ¿Alcanza ese sueldo para poder ir al supermercado, para poder ir a la farmacia? Fíjate, hay una situación inflacionaria bien importante que también se está combinando precisamente con el esfuerzo que el gobierno revolucionario viene haciendo con la discusión precisamente con los empresarios para reactivar la economía, el compromiso que los propios trabajadores hemos asumido en mejorar los niveles productivos, en avanzar en nuestras empresas. Si bien es cierto, estamos en una situación difícil, lo tenemos que reconocer. Podemos señalar, insisto, que hay una política de garantizar, primero el empleo, segundo el salario, tercero todo lo que tiene que ver con la seguridad social, la política social, y aunque no podamos estar nunca conformes, creemos que ha sido atendido de la mejor manera, con elementos fundamentales que permiten que en estos momentos el trabajador pueda tener
niveles de adquisición importantes. Uno de los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro fue la creación de la Corporación de Empresas Socialistas. Personas de la oposición aseguran que esto genera mayor burocracia y que es más de las empresas como Mercal, como Bicentenario, que ellos califican que fracasaron y esto pues simplemente hace un nuevo embudo. ¿Cuál es la posición? Sí, fíjate, nosotros en el análisis que hemos visto que tenemos diferentes tipos de empresas muy buenas con una alta calidad productiva, como es el caso de CanTV, las que producen nuestros teléfonos celulares, los que producen nuestras computadoras o Benvidrio, para poner algunos ejemplos. Hemos evaluado la continuación, lo que es el procedimiento completo, que a veces una empresa estaba separada de otra, no se desarrollaba toda la cadena productiva y es parte del sistema que hemos querido desarrollar con una corporación que no incorpora a nuevo personal, no forma parte de la burocracia, sino simple y llanamente trabajar en un sistema que nos permita cohesionar todo lo que es la política de una empresa con relación a la otra, de evaluar con claridad cuáles son los nudos críticos, sobre todo en épocas donde necesitamos la materia prima de una para poder avanzar hacia la otra, cómo engranar un elemento fundamental que es, un ejemplo, Sidor para garantizar las latas para las empresas que procesan atún, que procesan nuestras pepitonas, elementos de esa naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando? En el engranaje de toda una política que permita darle continuidad desde la materia prima hasta que llegue esos productos a los venezolanos y a las venezolanas, con capacidad de exportación en esta política que estamos llevando a cabo de diversificar la economía, donde hemos invitado a los sectores empresariales que estén dispuestos a apostar al país, que afortunadamente vemos a través de los 14 motores que hay una política bien importante, pero que no basta nada más eso, sino también el papel de los trabajadores, sobre todo en aquellas empresas que están en manos, que fueron abandonadas, que es bueno señalarlo, muchos casos cerradas, abandonadas por sectores empresariales que fueron tomadas por los trabajadores, algunas en una circunstancia muy crítica y que la han mantenido y que en estos instantes la política de diversificación de la economía nos obliga, entre otras cosas, o nos pone el reto de crear toda una cadena productiva para garantizar que ese esfuerzo que hacen los trabajadores de mantener esa empresa ahora, a través de una política de distribución que también estamos debatiendo, discutiendo con los propios trabajadores, logren que esos productos lleguen a las manos del pueblo. ¿Cómo van los diálogos con el sector empresarial? Yo creo que ha sido uno de los avances más importantes que hemos tenido en las últimas épocas. Se planteó 14 motores donde se han venido incorporando de manera genuina, de manera clara, con proyectos, con programas, con planteamientos que el gobierno nacional y el presidente Nicolás Maduro ha asumido, donde hemos venido evaluando de manera clara y precisa cuáles son los nudos y los problemas que se tenían, sobre todo a nivel de la exportación, porque hemos venido trabajando no solamente para garantizar nuestro producto, sino en la diversidad de nuestro producto para garantizar divisas. No vamos a seguir dependiendo del precio del petróleo, que ha sido una política que heredamos, que hemos llamado esa política que dependíamos única y exclusivamente del petróleo. Hay un avance bien importante, los 14 motores están encendidos y estamos convencidos que juntos, ese sector que apuesta a Venezuela, junto con los trabajadores y las trabajadoras y un gobierno que es capaz de enfrentar la crisis que hemos estado viviendo, tanto nacional como internacional, vamos a tener los resultados necesarios para un futuro mucho más promisor. Vamos a garantizar que lo que consumimos, lo que los venezolanos y venezolanas antes compramos en el exterior, lo vamos a producir y vamos a tenerlo en nuestros hogares. ¿Ese plan es a corto, mediano o largo plazo? Combinamos los diferentes mecanismos. Hay planes precisamente para el corto plazo, para garantizar de que la cola, producto de la guerra económica, del acaparamiento, de la especulación, y también reconociendo que pueden haber habido errores desde el punto de vista del control del gobierno nacional, bueno, seguir avanzando en esa materia para atender esa situación que se presenta. Pero más allá de la coyuntura, que la vamos a atender y que la vamos a resolver, también trabajar en el nuevo modelo productivo, un modelo que no dependa nada más de la renta petrolera, que seamos capaces de producir nuestras materias primas, que logremos importar única y exclusivamente lo que aquí
no seamos capaces de producir, de tal manera que cambiaríamos lo que ha sido todo el modelo productivo heredado de la Cuarta República, donde nos permitamos que nosotros mismos saquemos nuestra materia prima, elaboremos nuestro producto para satisfacer nuestras necesidades, importemos lo que realmente no podamos sacar y combinar la política de exportación, donde no solamente sea el petróleo, no solamente sean nuestros minerales, que ayer se lanzó ya el motor de la minería con el oro, con el diamante, con otros productos, sino que seamos capaces de lo que aquí nosotros produzcamos también exportarlo en esas alianzas que de carácter internacional tenemos, en el Mercosur, con el ALBA, con el resto de las naciones. Vamos a cambiar el modelo productivo y vamos a garantizar no solamente el consumo de los venezolanos, sino que seamos capaces de exportar lo que en un momento determinado nosotros somos capaces de producir. En esta coyuntura hemos visto protestas, los trabajadores han salido en muchas oportunidades a reclamar un salario justo, otros hablan que las empresas están cerrando. Hoy vimos que Fetrarina hacía una denuncia que para la próxima semana va a haber 5 molinos que se van a parar porque no tienen materia prima y están en peligro 80.000 puestos de trabajo en esa área. Fíjate, nosotros y desde el gobierno nacional, desde el ministerio, les hemos venido dando seguimiento a todo ese conjunto de empresas que puedan tener alguna razón real desde el punto de vista de lo que es la materia prima, otras muy artificiales, y le estamos dando respuesta desde el ministerio. Hay una situación particular desde el punto de vista de la importación de algunos elementos, entre ellos la harina. Sabemos que ya vienen 3 buques en camino, que pronto va a llegar a la nación, y el llamado que nosotros hacemos es mantener la calma. Hay una política también de crear zozobra y nosotros consideramos que no estamos en una emergencia tan grande desde el punto de vista de lo que es la producción de la harina o de la importación de la harina, pues lamentablemente aquí no la desarrollamos. Ya viene en esos niveles de negociación que se ha hecho, se entregaron los recursos necesarios, ya se hizo las transacciones desde el punto de vista internacional y muy pronto van a llegar los buques, de tal manera que vamos a garantizar que aquí hayan esos productos mucho antes de que se nos acabe la materia prima. Hoy se iba a analizar en la Asamblea Nacional, la sesión fue suspendida, la Ley de Producción Nacional, que por supuesto tiene 2 perspectivas. Una, la que plantea la oposición, que entre las cosas que plantea es justamente que esas empresas que fueron expropiadas, que de su perspectiva no están funcionando y no están produciendo, vuelvan a manos de personas que las puedan colocar activas. Esta ley, por supuesto, ha tenido el rechazo por parte del oficialismo. ¿Hay forma de llegar a consensos en el tema entre la oposición y el oficialismo o el juego está trancado? No, yo creo que es una política exactamente contraria a lo que ha sido la política del gobierno nacional. Primero, que aquí se recuperaron muchas empresas que fueron abandonadas. Yo recuerdo, entre otras, el caso de Benepar, que incluso el presidente de esa empresa dijo que no la abría hasta que no saliera del gobierno del presidente Chávez. La de Tubo, que le vendía los tubos a Petróleo de Venezuela y simplemente hasta que no cambiara el gobierno se cerraba. Esas fueron tomadas por los trabajadores para mantener el empleo y en una política cohesionada se planteó 2 elementos. Uno, mantener el nivel de empleo y garantizarle que los trabajadores y las trabajadoras siguieran trabajando. Y segundo, repotenciarla para su desarrollo. Esta ley implica precisamente regresarle a aquellos que estafaron a los trabajadores, que en muchos casos se declararon un lockout, que en muchos casos ni siquiera le pagaron las prestaciones sociales, que en muchos casos abandonaron precisamente a la empresa estilo Cloro de Venezuela, que ahora, después que han sido repotenciadas, muchas de ellas ahora pretenden regresárselas. Nosotros estamos convencidos que en manos de los trabajadores, con esta política de cohesión que se está desarrollando a través del sistema y la corporación, más bien son empresas que van a seguir produciendo. Ahí estamos hablando de CanTV, que era privada y que pasó a manos del Estado venezolano, con unos servicios realmente bien importantes para todos los venezolanos y todas las venezolanas. Esa ley cuenta con el rechazo fundamental de los trabajadores, que contempla, insisto, aquellos que estafaron a los trabajadores, que en muchos casos le dejaron hasta de pagar sus prestaciones sociales, regresar al proceso de privatización. Va a contar, como hoy
hubo manifestaciones, protestas, elementos bien importantes de parte de los trabajadores y las trabajadoras rechazando que precisamente eso, que con el esfuerzo de los trabajadores y del gobierno nacional, ahorita la estamos repotenciando, pase ahora a ser privatizada de nuevo. No va a pasar una ley de esa naturaleza, o por lo menos estamos convencidos que no va a contar con el respaldo de la inmensa mayoría de los trabajadores y las trabajadoras que con su esfuerzo hacen que esa empresa cada día mejoren sus niveles productivos. Ministro, se nos acabó el tiempo. Agradecida por su presencia en entrevista a Venevisión, nos acompañó Osvaldo Vera, él es ministro para el Proceso Social del Trabajo. Gregorio, regresamos contigo. Gracias, Elianta. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Feliz tarde.